historia de una expansión. Yo quiero en esta mañana estar fluyendo en el enfoque que esta amada congregación tiene en el año 2022, Expansión 2022. Y quiero invitarte a compartir la historia de esa expansión o de una expansión, ya que es un relato del ministerio de Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. Un pasaje de las Escrituras muy pintoresco, muy conocido, muy popular, que va a servirnos para que la palabra sea introducida en nuestro espíritu. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, 1 al 20. Vamos a seguir la lectura en la versión nueva, versión internacional. Si tienen otras versiones no hay ninguna dificultad, pero vamos a elegir esta para en esta mañana meditar. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros, por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerzas. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los de tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Hasta aquí entonces la lectura de la palabra del Señor. Yo estoy seguro que para la mayoría de nosotros, si este relato no estuviera en la Biblia, ustedes llegarían a la conclusión que es un cuento, que es una historia de ficción, que es una historia de alguna manera que se le ocurrió contar a alguien y de por sí muy atractiva. Pero lo cierto es que la tenemos en las Escrituras, que forma parte de la Biblia, que forma parte del canon bíblico, y que de alguna manera 2 de los 4 evangelistas la relata con un lujo de detalles pocas veces vistos en otros relatos más. Y podemos tomar un montón de enseñanzas, pero yo me quiero concentrar en esta mañana por lo menos en 5 bases o 5 principios que tienen que ver con la expansión, y hablar de un tema que normalmente no se habla en las iglesias y que tiene que ver con las fuerzas de oposición, con las fuerzas demoníacas.
Creo que ninguno de los que está aquí hoy niega la posibilidad de que estemos frente a la presencia de una obra demoníaca en la tierra como nunca antes se pudo llegar a manifestar. Y es interesante que este pasaje de las Escrituras nos enseñan algunas cosas, porque cuando una congregación como esta se decide a expandirse o a creer en la expansión, es necesario que tengan en cuenta algunas cosas. Lo primero de ellos, una expansión, y en esta historia de expansión comienza con la decisión de Jesús de hacer un movimiento exterior. Jesús estaba en una zona ya cómoda, en una zona donde la gente le respondía, en una zona donde no podía pasar de un minuto a otro sin que las multitudes lo apretaran, estuvieran con él, le dijeran qué bueno que es tu mensaje. Tenían la aceptación del pueblo, la gente estaba con Jesús. Jesús era muy popular en la región donde estaba, pero insólitamente el Señor decide moverse de ese lugar e ir a otro lugar un tanto más hostil de donde él estaba. Ahora, dígame si esto no es cierto. Cuando nosotros llegamos a un punto en nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia, donde las cosas están bien, donde las cosas nos salen bien, donde tenemos la aceptación de los demás, ¿cuál es la tentación? Quedarnos en ese lugar. O sea, cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, salvo Jesús. Jesús cambió el lugar donde estaba. De alguna manera, los discípulos de Jesús tenían una actitud de dependencia tan grande que nunca sabían dónde iba a ir Jesús al otro día. O sea, si los discípulos estuvieran allí, Jesús le hubiera preguntado: muchachos, ¿qué les parece? Nos quedamos en esta zona donde multipliqué los panes, donde multipliqué los peces, o nos vamos a una zona extraña, una zona exterior. Yo estoy seguro que los discípulos hubieran dicho: no, quedémonos acá, estamos bien acá, las cosas salen bien acá. Sin embargo, Jesús se movió. Yo quiero decirte, hermano, hermana, que el bicho más fuerte, el espíritu más inmundo que hay en la iglesia de Jesucristo en este momento, ¿saben cómo se llama? Comodidad. Y cuando ese espíritu se internaliza en la vida de una iglesia, estamos en problemas. Yo sé lo que te estoy diciendo. Estamos en problemas. Porque nosotros todos, nuestra tendencia, nuestra carne, nuestra actitud es estar cómodos. Nos gusta la comodidad, nos gusta venir y sentarnos en un lugar que tenga respaldo antes que en un banco de madera que nos revienta la espalda, ¿o no? A mí también me gusta la comodidad. Y si pudiera, no tendría esto, tendría unas butacas tipo así con almohadas reclinables. Claro que nos gusta la comodidad. Claro que nos gusta el lugar donde todos nos aplauden. Claro que nos gusta el lugar donde todos nos dicen ¡qué bendición! Claro que nos gusta el lugar donde todos nos aceptan. Pero Jesús no. A Jesús se le ocurrió ir a un lugar diferente, a un lugar hostil. Ahora, ¿entiende bien? Cuando la iglesia de Jesucristo pasó por el gran avivamiento en los primeros años del ministerio de la iglesia, allí en Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, todo iba viento en popa, había un avivamiento tremendo. Pero el evangelio no salía de Jerusalén. Y fue el mismo Señor el que permitió una cruda persecución sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia saliera de Jerusalén. Mis hermanos, quiero decirles proféticamente que para que haya verdadera expansión es necesario estar pensando en un movimiento exterior. Es necesario estar pensando no en todas las cosas hermosas que podemos construir dentro de lo que es las paredes de este templo, y está bien que así sea, pero cuando eso se transforma en un fin en sí mismo, podemos correr el riesgo que corrieron Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, donde le dijeron al Señor: hagamos 3 carpitas aquí y quedémonos acá para siempre. Porque está todo muy bien, esto de llenar del Espíritu Santo y todo demás. Yo le digo amén, lo apoyo, pero la tarea no queda ahí.
Jesús desarrolló un movimiento de expansión. Jesús le dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. La expansión tiene que ver con un movimiento exterior. Pero en segundo lugar, la expansión tiene que ver con algo que nos gusta muy poco, que se llama confrontación. Decí conmigo: confrontación. Más fuerte: confrontación. Más fuerte: confrontación. 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 Bien. Confrontación. Apenas puso, dice la Nueva Biblia Viva, una versión en castellano, apenas puso un pie Jesús en la tierra, le sale al encuentro unos de estos endemoniados que los tenían todos. Yo no sé cómo llegó a ese punto esa persona, pero ustedes vieron la descripción que hace Marcos. Es la descripción de un hombre totalmente destruido por el diablo. Vivía en los sepulcros. Vivía donde rozaba la muerte, se dañaba a sí mismo, se quería autodestruir. Y cuando Jesús pone un pie, ahí mismo ¿quién lo encara? El endemoniado. Porque quiero decir unas cosas, queridos hermanos, no importa cuál es tu teología sobre los demonios o tu demoniología. Lo que te puedo garantizar es que los demonios identifican bien a Jesús. Lo identifican mejor que nosotros. Porque los demonios, ¿qué son? Seres espirituales inteligentes. Son ángeles caídos. O sea, los ángeles que quedaron con Dios son fieles, leales a Dios. Los que se rebelaron son ángeles caídos. Hay millones de millones. Son seres espirituales inteligentes. Y como son inteligentes, lo identificaron a Jesús apenas puso un pie en Gadara. Y ahí comienza la confrontación. Yo todavía no entiendo cómo hay tantos creyentes que hay que mostrarle un mapita de lo que es. Lo más fácil que hay es creer que hay demonios. Pero yo estoy convencido también que muchas veces hubo falsas enseñanzas, exageraciones. Pasamos los evangélicos de no creer en los demonios, cosa que es una estrategia del mismo diablo. ¿A qué? A ver demonios hasta en la sopa. ¿Qué es la sopa? ¿Qué es los dibujitos? ¿Qué tatarilla? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Nosotros hemos promovido más la demoniología que el propio infierno. Ahora cuidado, porque tanto una tendencia como la otra tendencia son estrategias del diablo para que no estemos concentrándonos en él. Ahora, cuando llega Jesús a Gadara, este endemoniado lo confronta y Jesús lo confronta. Y hay algunas cosas interesantes. Primero, los demonios son creyentes. Lo identifica y le dice: has venido aquí para atormentarnos, hijo de Dios. Lo identifican. En más de una oportunidad Jesús les hace callar la boca a los demonios, porque los demonios estaban en ese momento, ¿qué cosa? ¿Haciendo qué cosa? Estaban revelando el mesianismo de Jesús cuando Jesús no quería que eso sucediera. Ahora, en ese momento, en ese instante, Jesús lo identifica y Jesús comienza a confrontar espiritualmente. Ahora, hermano, hermana, entendé bien. Expandirse quiere decir confrontar espiritualmente, no con la gente. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, seres espirituales de maldad en las regiones celestes. El problema no es aquel que practica la brujería. El problema es la brujería y el demonio que existe adentro de esa persona. Esa es la diferencia. Yo veo al creyente que me dice: no, esa casa no voy porque esa casa está embrujada. Ahora, si Cristo murió por vos y no podés ir a una casa, el problema no es la persona que necesita la redención. El problema son los bichos que están dando vuelta por ahí. Y ahí es donde entramos en un gran problema. Porque hoy por hoy, más de uno dice: no, eso solamente puede ocurrir
esto de los demonios en algún caso especial. Claro, como el de Gadara. El de Gadara era un caso especial. Vos no ves todos los días gente por la calle que se revienta personalmente, que está a los gritos, que le pones 5 o 6 personas para que lo cubran y le rompe todo, que le pones grillo y lo rompe todo, que le pones cadena y lo rompe todo. La mayoría de los casos, como el diablo, los espíritus son espíritus inteligentes, son mucho más sutiles. Por eso que la operación demoníaca es general. El pastor decía, los demonios son los primeros que llegan al templo y los últimos que se van. Y yo cuando era chico digo, qué exagerado. Después cuando estás en el ministerio te das cuenta que es así. ¿Por qué? Porque justamente el demonio lo que no puede hacer es poseer el espíritu de alguien que ya está sellado por el Espíritu Santo. Pero no te creas que la única parte de tu ser es el espíritu. El diablo trabaja en las emociones. El diablo trabaja en la mente. ¿Por qué te crees que el apóstol Pablo dijo claramente, airaos, o sea, enójense, pero no pequen? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, tema emociones, ni deis lugar al diablo. Porque cuando vos le das lugar al diablo, ¿sabe qué hace el diablo? Ocupa el lugar. El diablo no es un caballero que cuando vos le das lugar, faltaba más, no, por favor, quédese acá. Ya se están manifestando los demonios, se caen las cosas, se caen los, ¿cómo se llama eso? Claro, ¿por qué dice el apóstol Pablo no deis lugar? Porque si vos le das lugar, se sienta. Es como, ¿se acuerdan? Los hermanos que tenemos, que no, en una época, uno iba en un servicio público, en un horario, siéntese, le dar el asiento. Claro, hoy como vivimos bajo el feminismo rapaz, ¿qué se cree que porque? El otro día pasó eso con un amigo. Le dieron a una chica, le quiso dar las cosas y empezó a gritarle. Porque no, por las cuestiones estas de que no hay diferencia, ¿por qué me dan el asiento? Y todo lo demás, mamita, ya está bien. Ahora, escucha bien. ¿Qué es eso? Emociones. Y cuando el enojo no lo administras bien, le das lugar al diablo. Le empezás a hacer señas. No sé cuántos de algunos de ustedes volaron o fueron a buscar a un familiar que venía al aeropuerto. En los aeropuertos, ¿qué hay? Personal de la aviación que trabaja como señaladores para que el avión entre allí. Y empiezan a hacer señales para que el avión llegue. Bueno, desde el punto de vista espiritual, ¿sabes una cosa? Cuando vos vivís enojado, le empezás a hacer señas acá. Diablo, estacioná, demonios, vengan. Y vienen y ocupan lugar. ¿No me crees? Pregúntale a Pedro. Jesús le dice claramente, tengo que ir a Jerusalén. Y Pedro, en ese momento, empieza a decirle, no, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? De ninguna manera. Nunca esto acontezca. ¿Qué hace Jesús? Le dice a Pedro, Pedro, no estás entendiendo, estoy en desacuerdo. No, ustedes saben lo que le dijo Jesús a Pedro. A Pedro, Vete de mí, Satanás. Yo me acuerdo, cuando Pedro escuchó eso, no sé lo que le pasó. Porque los espíritus, escucha bien, los espíritus necesitan siempre manifestaciones corporales. Los espíritus no tienen voz propia. Necesitan hablar por intermedio de alguien. ¿Y sabés quién es ese alguien? Sos vos y soy yo. Claro. ¿Quién hablaba ahí? ¿El pobre gadareno? No. Todo el bichaje que tenía, que verdaderamente estaba bajo esa posición. Y yo te puedo garantizar que esto es así. No ocurrió en el primer siglo. Ocurrió siempre. Hace 30 años atrás, exactamente hace 30 años, no exactamente, tendríamos que llegar a noviembre de este año. Nosotros estamos haciendo toda la oración, el movimiento previo a la primera campaña que estuvimos con el evangelista Carlos Anacondia. Y yo le dije al Señor, había tenido varios casos de liberación, de ministerio de liberación. Pero yo le había dicho, Señor, yo, aunque no me quiera especializar en esto, quiero tener contacto con el poder tuyo, con gente que está poseída.
Y vieron cuando uno ora y el Señor contesta. Estábamos haciendo una campaña en la congregación. Y yo me acuerdo que bajé una campaña hace 30 años atrás en la parte de adelante del viejo edificio de la calle Italia. Y recuerdo que yo bajé y cuando bajo veo en el templito viejo que ahí había algunos hermanos con una mujer. Me pareció raro. Habíamos habilitado consejería para aquellos que tenían y la mujer estaba allí. En un determinado momento paso y la saludo, pero la saludo como una gentileza para decir cómo le va, Dios les bendiga, como hacemos nosotros. Entonces yo le digo, bueno, Dios les bendiga. Y uno de los hermanos, que ya estaba bien en el tema, me dice, la hermana no se siente muy bien. ¿Viste? Cuando dice no se siente bien, bueno, llamemos al médico, tomémosle la presión. En mi cabeza era eso. Y se me dio por decirle, mirándole a los ojos, quédate tranquila. Ahora cuando empecemos la reunión y escuches acerca del Señor Jesucristo, vas a estar bien. Y en ese momento la cara de la mujer se transforma y una voz de adentro de hombre dice, no quiero saber nada con el Señor Jesucristo. Yo me quedé de una pieza y el hermano que estaba al lado, que estaba más afinadito, me dice, no es ella, Néstor, no es ella. Yo la miraba y dije, ¿quién es? La cuestión es que instintivamente empecé a reprender el espíritu, pero no con convicción, de memoria, porque lo había escuchado en algún lado. Y empezó un desastre ahí. La cuestión es que después fue a la reunión, aceptó a Cristo, pero no estaba libre. No estaba libre. Y empezamos a charlar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque le sería. Y esta mujer, cuando estaba ella bajo el control de sí misma, cuando no estaba bajo el poder del enemigo, nos preguntaba, ustedes, mi situación es difícil, ¿no? Ustedes no saben cómo hacer, quédate tranquilo. Entonces, ¿qué hice? Hice lo que cualquier persona con dos dedos de frente tiene que hacer. Si a vos se te rompe un caño, ¿a quién llama? Al plomero. Y como nosotros no sabíamos nada, porque yo había estudiado que los demonios estaban en África, en India, en lugares así muy apartados y todo, pero no sabía cómo hacer. Entonces, ¿qué hice? Llamé a un pastor amigo que ya está en la presencia del Señor y le dije, escúchame, Norberto, ¿me podés dar una mano? Tengo un caso. Sí, tráela tal día, a tal hora. Y fuimos al templo. Claro, fuimos en patota, en delegación, éramos como 8 o 9. El marido de la mujer, 8 que estábamos ahí, que no sabíamos qué hacer. Entonces estábamos ahí. Me olvidaba algo. Previamente, al otro día de la campaña, llegó el domingo a la escuela dominical que teníamos, la escuela dominical. Y cuando estaba en la escuela dominical, yo estaba abajo y empiezo a escuchar en el segundo piso. Entonces digo, acá está pasando algo. Entonces me voy rápido, como si fuera a las aulas. Me voy rápido. Y cuando llego veo a la mujer tirada por el piso, un hermano que le imponía mano y un grupo de hermanos adorando al Señor. Y yo dije, no adoren más porque lo están torturando mal, pobre demonio. Claro, el demonio estaba recontra torturado ¿con qué? Con la adoración. Por eso es que cuando vos ves a alguien que en el momento de adoración tiene cara fea y sospechá. Y yo le dije, no, gracias, vayan. Y ahí, después de ahí dijimos, no, vamos a hablar con este hermano. Y fuimos, llegamos allí. Hermanos, lo que ocurrió esa noche, esa tarde, marcó mi vida en esto. Y me di cuenta de grandes verdades que están en la palabra, pero que hasta ese momento estaban apartadas. Estábamos allí y el hermano que tenía a cargo la administración tenía una silla y no había llegado. Y estábamos todos hablando de bueyes perdidos, del tiempo, de qué sé yo, de la política, cómo están. Y en un momento determinado, esta hermana no conocía a este pastor. Y estaba justo una silla al lado. Y este pastor entra por atrás, como si las sillas estuvieran mirando para allá, y él entra por ahí y se sienta al lado de la hermana. Cuando la hermana lo ve sin saber quién era, y ahora lo que le voy a decir es tremendo, pega un salto de 6 metros, yo lo vi, a mí no me lo contaron, 6 metros de donde estaba y se tiró prácticamente con la pared y empezó de vuelta. Porque ¿saben una cosa? Los demonios identifican la unción. Los demonios identifican la presencia de Jesús. Y aunque éramos todos creyentes, el que le habíamos concedido la autoridad para extraerlo era este pastor que la conocía. Le hago la historia larga un poco corta.
5 horas. Justo esta hermana, vieron, Dios es fiel, me respondió, vos querías un caso, te lo voy a dar para 5 horas estuvimos. Esta hermana, todo lo que te podés imaginar, había estado. Curanderismo, había estado. Todo lo que te imaginas, curanderismo, brujería 1, brujería 2, magia negra, magia blanca, magia amarilla, magia de colores polifacéticos, todo. Y el demonio, no se iban. Hasta que en un determinado momento el pastor, con guía del Señor, porque cuando le preguntábamos, ¿sos libre? Los demonios, ¿qué son? Mentirosos. Vos no podés hablar con demonios, son mentirosos. No podés ni hablar con los demonios ni escuchar ningún mensaje de ningún político. Son las 2 cosas que vos tenés que saber que son demonios. Son mentirosos. Está en su naturaleza. Y cada vez que decía, sí, estoy libre, decía. Y el pastor decía, mentiroso. ¡Ah! De vuelta, ta. Hasta que confiesa esta mujer. No brujería, ni pactos, ni nada. Confiesa un odio hacia el padre por un abuso. Y cuando larga perdón, ahí fue libre. Cuando el pastor le habló perdón. Lo interesante, que 1 mes después, 2 meses después, venía la primera campaña de Anacondia. Y yo en mi cabeza dije, si llega a tener algún bicho ahí en el sótano. No fue nunca. Te puedo decir que esta mujer, 30 años de creyente, hoy sigue creyendo en el Señor, es fiel al Señor. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque extenderse va a llevar a la confrontación. Y si el problema no es la gente, ¿dónde está el problema? Ahí, en el bicherío. Y nosotros tenemos que tomar la actitud que tomó Jesús. ¿Por qué en el Evangelio de Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen? Nuestra tarea, ¿sabés cuál es? Echar demonios. ¿Cuándo? Siempre. Un día le preguntaron al hermano Carlos Anacondia, ¿por qué en nuestras reuniones, en sus reuniones echan los demonios y nosotros cuando llegamos en nuestros cultos no hay endemoniados? Y el hermano Carlos con mucha humildad le dijo, no es que no haya endemoniados, es que ustedes le dan la bienvenida. Si ustedes echaran fuera los demonios, van a ver el mismo resultado que ven en mis campañas. Lo que pasa es que cuando hay un demonio, le da bienvenida, endemoniado, ¿cómo le va? No, aquí da la bienvenida a la persona, no a los demonios. Los demonios no son bienvenidos. Cuando uno los echa afuera, ¿sabe qué pasa? Salen. En el nombre de Jesús. ¿Cómo salen? Eso es un tema que a vos no te importa. Si sale por la oreja, por el coso, todo donde haya agujero, sale. Pero ahí estaba Jesús. Confrontación. ¿Querés extenderte sin confrontación? No, olvídate, hay que confrontar. Después más adelante dice, ¿qué era lo que le rogaban los bichos? ¿Qué era lo que le rogaban? No nos saques de qué, de esta región. Y hay revelaciones. Hay fuerzas espirituales de maldad designadas según la zona. Y hay zonas donde las fuerzas de maldad no se pueden meter. Por ejemplo, esta semana, en Guatemala, LGTB más QRHJK no se pudo meter. ¿Saben por qué? Porque de hace mucho tiempo en Guatemala hay creyentes comprometidos con el Evangelio y que conocen de guerra espiritual. Lo digo con mucho dolor. Porque nosotros los argentinos hemos paveado toda la vida que somos los campeones mundiales del avivamiento y nos metieron todo. En Guatemala no. Fue declarada esta semana capital iberoamericana provida. El gobierno, no en un congreso de evangélicos. Ahí no hay matrimonio igualitario. Ahí no hay leyes de aborto. Ahí no hay educación con identidad de género. Nada. Porque hace 40 años que los líderes guatemaltecos entienden de guerra espiritual. Y nosotros seguimos paveando.
Lo digo con dolor. Hay regiones, hay sectores. Cuando nos extendemos, cuando dijimos todo esto, cada una de estas regiones, cada una de estas manzanas que ustedes colocaron acá, y yo también, todo esto, que después veo que lo emparejaron esto, porque el domingo pasado era un mamarracho, pero ahora quedó bien. Cada uno de estos sectores, aunque te cuesta creerlo, tiene una influencia de tipo espiritual diferente. Vos vas a ciertos lugares, a ciertas ciudades, y hay una apertura al evangelio tremenda. Cruzás el charco, andá a Uruguay. En Uruguay a mí me tocó, y lo digo con mucho amor porque yo amo a mis hermanos, me tocó predicar con todas las iglesias de mi denominación. Había, pero por metro cuadrado, la cantidad de bichos que había impresionante. Demonios de religión, demonios de legalismo, demonios de discusión, demonios de debate, demonios de todo lo que sea. Por eso en Uruguay, de nuestra denominación nada más, no hay más que 40, 45 iglesias en la composición, en todo el país. Ahora, ¿cómo puede ser? Estamos en el mismo meridiano, sí. En el meridiano geográfico sí, pero desde el punto de vista espiritual no. Cruzas el charco y la gente escucha más del evangelio, tiene otras cosas. Confrontación. ¿Qué tenés que tener para confrontación? Seguridad de quién sos en Cristo Jesús. Cristo ya te dio la autoridad. El hecho de echar fuera demonios no es para un especialista. No tenemos que hacer una campaña especial con alguien para que venga a echar demonios. No, lo tenés que echar vos. Créele al Señor. Ahora, no todos los demonios se van a manifestar como el gadareno. Gadareno es un caso especial. ¿Por qué? Porque las tenía todos, pero muchos no lo tienen todos. Tienen algunos nada más. ¿Qué hay que hacer? En fe, tomar autoridad y centralizar a Cristo. Y cuando la unción está allí, es muy difícil que los demonios puedan convivir. Puedan decir, qué bien que me siento. No se van a sentir bien. ¿Por qué? Porque Jesús los tortura. Jesús no había hecho nada, ya lo estaba torturando. Has venido aquí para torturarnos. Y si yo hubiera escrito el evangelio, hubiera dicho, ¡sí! Porque esos no son el fin, es que esa gente está torturando a personas creadas por la imagen y semejanza de Dios. Y ahí está nuestra tarea. Si decimos que amamos al vecino, amamos al pariente, amamos a aquellas personas que no conocen a Cristo, tenemos que tomar esto con autoridad. Porque ahí está el problema. Son ellos. De la misma manera que me dijo alguien, hermano, no es ella, Néstor, no es. Muchas veces no es ellos, son ellos. Es la operatoria que trabaja en la mente, en la mentira. Y cuando nos damos cuenta de esto, podemos ver las marcas de nuestro Señor en cada una de sus vidas. Porque Jesucristo vino para liberar. Gloria sea al Señor. Confrontación. En tercer lugar, bendición. ¿Qué hizo Jesús con el gadareno? Lo liberó. ¿Para qué nos expandimos? Para bendecir, hermanos. Para bendecir. Por eso es que hay tanto colega mío, influido por el bicho de la religión, que no entienden esto y maldicen a los creyentes. Una cosa de loco. Nosotros fuimos creados para bendecir. Siempre. Siempre. Y a nuestros enemigos, bendecirlo. Hacerle bien. Claro que tenemos que hacer. ¿Qué hizo Jesús? Lo bendijo. ¿Con qué? En el caso este, con la liberación. Después aparece ahí, sentado y en su sano juicio. ¡Wow! Vestido, no sé dónde sacó la ropa, pero estaba vestido. Una sastrería seguramente había ahí en la entrada, no sé, que es una tintorería. O a lo mejor uno de los discípulos. Che, no puede ser que esté medio así. Tomá. Le dieron, estaba vestido en su sano juicio, pensando, con su mente absolutamente limpia delante de la presencia del Señor. ¿Para qué el Señor se expande? Para bendecir a otros. No nos expandimos simplemente para, ay, mirá, estamos en otro barrio, tenemos tantas manzanas. No, es para nosotros, es para bendecir a otros. Ese es el tema. Ahora escuchá bien. ¿Sabés a quién bendijo Jesús con semejante viaje que se hizo a Gadara? A uno solo.
No dice la Biblia que multitudes, como en el otro lado. No, uno. ¿De qué hablaba acá el matemático Eve el domingo pasado? Uno. Y nosotros no le damos bolilla al uno. Ay, no, eso, uno solo. En la época cuando yo era adolescente, niño, cuando se entregaba uno a Cristo, hacíamos una fiesta durante 6 meses, le estábamos mimando al tipo. Este se convirtió. ¿Por qué no se convertía nadie en esa época? Este se convirtió. Mirá, el convertido. Todos sabíamos quién era el convertido. Lo rodeábamos, lo abrazábamos. No, pero un día el Señor empezó a derramar su gracia y la gente se empezó a hacer en masa y ya no, uno. La bendición. Estamos para eso, nos expandimos para que para bendecir. ¿Dónde hay una oportunidad de bendecir? Ahí vamos a expandirnos para bendecir. En cuarto lugar, aceptar el rechazo. Si nos vamos a expandir, de algo tenemos que estar recontra convencidos. ¿Saben qué es? De que nos van a rechazar. Claro, imagínense la historia. Jesús lo había sanado. ¿A costa de qué? De que quiebre una empresa. ¿Te suena la Argentina que quiebre una empresa? ¿Te suena? Bueno, Jesús, acá no fue. Acá fue Jesús que hizo quebrar una empresa. ¿Qué empresa? Chanchos.com, Gadara, sucursal Gadara, franquicia Gadara. Dice la palabra, yo no sé vos, yo la creo la palabra, yo le creo, que más o menos 2.000 cerdos. Claro, porque los demonios dijeron, por favor, danos autoridad. Qué tremendo esto, revelador. Le pidieron permiso a Jesús, los demonios. Porque los demonios no solamente creen, sino reconocen autoridad. Y hay algunos endemoniados en las iglesias que todavía no. Pero los demonios sí. Impresionante. Por favor, te ruego que nos mandes a esos cerdos. Porque el demonio no puede actuar si no está corporizado en alguien. O en algo, o en un animal. Y Jesús, insólitamente, aún en contra de los ecologistas, le dijo, vayan. Y se van. Claro, los demonios cuando fueron poseídos por los bichos, se mataron todos. Suicidio colectivo de chanchos en Gadara. Si hubiera diarios en esa época hubieran puesto suicidio colectivo de chanchos en Gadara. Muchos de nosotros, ¡qué desperdicio! ¿Sabes la bondiolita que...? Cuando eso ocurrió, fueron los que estaban al cuidado de los chanchos, fueron a decirle. Pero no fueron a decirle, un hombre fue libre de su demonio. No, nos reventaron los chanchos. ¿No te suena esto? Claro, porque la gente se enoja, pero no ve que acá estamos previniendo el abuso, bendiciendo a la gente. No, se enoja por el sonido. Son los mismos espíritus los chanchos de antes. Porque hay todavía ingenuos que creen que no, es una cuestión, no. Que amar a los vecinos. Los vecinos yo los amo, los que no puedo amar es a los demonios. No hay ningún mandamiento, Huguito, que diga, amarás a los demonios como a ti mismo. No. A veces no identificamos eso. Que quede bien. Y, ¿sabes? No terminamos quedando bien, porque como el bicho está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar autoridad contra el bicho. Próximo sábado, antes de que empiecen, tomen autoridad. Pues yo estoy seguro que... Y el tema son los chanchos. No era mi mensaje, pero estoy fluyendo con los chanchos. Ahora muchos dicen, pero qué raro los chanchos. Claro que los chanchos estaban ahí, porque no era la zona de Palestina o Judea tal cual. Ustedes saben que los judíos chanchos no comían, pero ahí sí. ¿Para qué tenían 2.000 chanchos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Colección de chanchos nada más? No, vivían de eso. En ese lugar no eran inmundos los chanchos. 2.000. Entonces van y la conclusión que sacan esta gente es, Jesús, andate de acá. Y la conclusión que van a sacar con vos, ¿sabe cuál es? Cuando bendigas a alguien, pero como causa de tu bendición se perjudiquen otros intereses, que son intereses no en las personas, sino en las cosas, salí de acá. ¿Se acuerdan de Pablo en Éfeso? No era negocio.
Porque Pablo predicaba que el único Dios, ¿quién era? Jehová de los ejércitos. Y allí estaba Artemisa y Diana, que no era de Carrasco, sino Diana de los Efesos. Y adoraban. Entonces, ¿qué dice Pablo? Empezaba a predicar y le reventó el negocio. Y empezaron a presionar. Porque cuando vos tocas un interés, es la mafia. La mafia opera así. No toques esto. Hasta acá. La familia. El diablo es mafioso. Hoy te vas a ir acá con esa deducción. El diablo es mafioso. Claro. El rechazo. Si vos te querés expandir, tenés que estar preparado. ¿Para qué? Para que te rechacen. Para que te digan, váyanse de acá. ¿Alguna vez te dijeron, váyanse de acá? A mí. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué esto es fuerte? Porque vivimos en una cultura y en un pseudo evangelio muchas veces que lo único que quiere es, ay, tenés que agradarle a todo el mundo. Entonces, no voy a predicar. A ver si todavía me rechaza. A ver si todavía es ateo. A ver si todavía, como dijo el pastor, está endemoniado. Lo más probable. Casi seguro. Porque te vuelvo a repetir, insisto con esto, por lo menos en mi teología, si no, el pastor tiene la autoridad para no invitarme nunca más. Lo único que el diablo no se puede meter es con el espíritu cuando el espíritu está sellado por Jesucristo. Pero en la mente y en las emociones se mete todos los días. Y se mete. Y ahí, ¿qué tengo que hacer yo? Identificarlo y rechazarlo yo. Tenés que hacer autoliberación. Ay, pastor, no, eso es la carne. Claro, la carne es la plataforma. Si le da lugar a la carne, como el espíritu no se puede meter, se mete en lo otro y te tortura. Y a veces hasta el último día de tu vida te tortura. Y te hace creer mentiras. Y te hace dudar de tu fe. Y te hace dudar de tu salvación. El diablo fue vencido hace 20 siglos, pero por un poco de tiempo, ¿sabes? Con la única arma que tiene y que usa, ¿sabes cuál es? La mentira. Por eso cada vez que vos mentís, hace... Porque el diablo es mentiroso y padre de... Entonces hay que decir siempre la verdad. Sí, ay, pero esta es una mentira piadosa. La mentira no hay mentira piadosa. A este periodista que se murió ayer, los médicos le dijeron la verdad en el momento, ¡ta! Y lo que hizo él fue no decírselo a nadie. Lamentablemente no creía él. Lo concreto es que, ¿por qué muchas veces mentimos? Porque la verdad duele. ¿Sí? Duele. Duele. Yo tengo gente que me ama a mí. Y cada vez que me ve, te veo más flaco. Yo digo, ¿por qué tenés que mentir? Para colmo, yo voy a la balanza y no refleja lo que me... Pero el hermano para alentarme me miente como diciendo, es una manera de alentarlo. No, pero no con la mentira. La mentira no alienta, te destruye. Ahora, cuidado con esto. ¿Qué hace Jesús? Jesús hace un milagro extraordinario. Y lo que señalo es, no me importa perder 2000 chanchos mientras que se salve una persona. Una de las personas que más inspiró mi vida se llamó Carlos Arrojo, mi primer ministerio en la iglesia de Caseros, ya está en la presencia del Señor. Un viejito almacenero. Cuando comenzó la obra en Caseros, como no tenían templo, se reunían en las casas y este hombre tenía un saloncito al fondo de su almacén donde tenía un depósito lleno de aceite lira. Las hermanas con algunos años van a saber de que estoy hablando del aceite más caro del mercado. Y venían chicos del barrio y de una zona bastante pesada. Los chicos eran bastante pesados. Y un día, uno de los hermanos que estaba ahí colaborando le dijo, don Carlos, ¿usted no tiene miedo que le rompan una botella o que se roben algunas botellas de aceite lira? Y don Carlos con una tranquilidad dice, ¿qué problema me hago que me roben el aceite o me rompan el aceite si como consecuencia de este ministerio un chico es para Cristo? ¡Wow! Eso se llama mentalidad. Claro. ¿Por
qué? Y porque la persona que cree, la persona que valora al ser humano, Jesús lo que estaba mandando, Jesús podía haber dicho, no, váyanse de acá, pero a los chanchos no, como para quedar bien con la gente. Pero no, me gustó la idea de los chanchos. Debe ser porque Jesús era judío y no comía bondiola como yo. Lo concreto es que la idea de los chanchos le gustó. Y los chanchos se despeñaron ahí. Y la gente estaba más preocupada ¿en qué? En los chanchos. Pero Jesús no, Jesús está preocupado por vos, por mí, no en las cosas. Por eso es que expansión, ¿qué significa? Y tenés que bancarte que te rechacen, que no estén de acuerdo con vos. Hablando de hace 30 años, estoy un poco últimamente en recuerdo. No sé si melancolía, pero en recuerdo. Cuando estábamos preparando todo hace 30 años atrás, de la secta mía bautista, nadie quería saber nada con la campaña del evangelista Carlos Arroyo. Nadie. Y cuando te digo nadie, ¿sabes qué? Nadie. Estaba solo ahí, un pibe yo era. Con más defectos de lo que tengo ahora. Ahora tengo mucho, pero antes tenía más. Y yo llegaba a la noche y dije, pero nadie apoya, esto nadie apoya. Y el enemigo es astuto, ¿eh? A lo mejor el equivocado sos vos y los que están en la razón. No, pero no puede ser, esto es de Dios. Pero ¿sabés lo que era? Viste, escuchar en esa época, menos mal, no había redes sociales. Pero vos escuchabas el comentario, no, y la gente de la iglesia que venía. ¿Y qué va a hacer la otra iglesia? ¿Qué va a hacer la otra iglesia? ¿Qué me importa Nosotros vamos. Lo concreto es que cuando empieza la campaña, todos los hermanos de todas las iglesias que no apoyaban estaban ahí. ¿Quién se equivocó acá? Pues ¿sabe qué fulero o qué? El rechazo. Hay que pagar ese precio, extensión es rechazo. Y en quinto lugar, extensión es movimiento misionero. El liberado, ¿qué hace? Y lo normal. Jesús, déjame ir contigo, déjame subirme a la barca y seguirte en las campañas de avivamiento. Jesús, ¿qué le dice? No. Agarrá, ve a los tuyos, a tu familia, a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Empezó a recorrer 10 ciudades. Decápolis no es una ciudad, son 10 ciudades. Decápolis. Deca, 10. Polis, ciudad. ¡Qué impresionante! Uno solo. A veces nos frustramos y fueron 3 los que se entregaron a Cristo. ¿3? ¿Sabés lo que pueden ser esos 3? Si con uno el Señor transformó 10 ciudades. Porque la gente cuando escuchaba dice, este no era el loco del cementerio. ¿Para colmo usted tan cerca del cementerio? Esta palabra es para ustedes. Ahora me avivé que tan cerca del cementerio. Este no era el loco del cementerio. ¿Cómo es así? Y fue Jesús. ¿Quién? El Mesías. O sea que a vos, y sí, tiene que ser el Mesías. Y la gente creía en Cristo. ¡Qué impresionante! ¿Por qué? Porque Jesús estableció un movimiento misionero. ¿Sabés qué es movimiento misionero? Es que Catedral vaya a un determinado barrio, la gente se convierte y después venir de vuelta y que ese misionero siga evangelizando, esa persona siga evangelizando donde están. No es que vos te trasplantes. A mí me da risa algunos que quieren hacer obra misionera de trasplante. Ay, Jesús dice, ay, voy a dejar a Pedro, a Juan y a Jacobo acá por un tiempo. ¡No! Porque Juan, Jacobo y Pedro eran reverendos extraños en Gadara. Pero el loco del cementerio, ¿quién no iba a conocerlo? Porque el evangelio se trata de eso, no de 4 puntos. Se trata de decir lo que el Señor hizo en tu vida. De eso se trata. Y cuando la gente, este loco, ¿cómo está así? ¿Qué pasó? Nos pasó mucho con nuestras vidas, con nuestros familiares, que como no sabían explicar lo espiritual, ¿qué decían? Le lavaron el cerebro. Desde que está en la secta esa, le lavaron el cerebro. Porque todo el mundo tiene fascinación por inventar cosas. Yo creo que nosotros venimos y agarramos a la gente y les decimos que hay cierto grupo que hacen eso, sí, pero nosotros acá está la puerta abierta. Que yo lo conozco hace 17 años, no le puedo lavar el cerebro, pero ni a la esposa. Aunque nunca lo intentaste.
Nosotros no estamos llamados a llamar cerebros, a lavar cerebros. Estamos llamados a dar testimonio del poder de Jesucristo. De eso se trata. Ahora, si nosotros hubiéramos asesorado a Jesús, le hubieran dicho, déjalo que venga, esto es espectacular para el ministerio. ¿Te imaginas que ahora llega y dice, doy mi testimonio, gracias por la oportunidad? No, el testimonio no lo tenía que dar, en Decápolis. ¿Cuál es la mejor manera de hacer misiones? Llegar a un lugar, que la gente se convierta, y ese tipo que se convierte del lugar empieza a predicar ahí a la gente del lugar. Eso es lo mejor. El trasplante nunca existió, nunca más. Estaba leyendo la famosa historia de los 5 misioneros americanos que fueron a los Aucas de Ecuador hace más de 60 años. Fueron ahí, lo mataron a los 5. Y uno dice, qué sinsentido andar los Aucas hoy. El mismo, uno de los que mató a los 5 es el pastor de la iglesia evangélica de los Aucas, porque la sangre de los mártires son semillas del evangelio. La familia pensó, ¿qué sentido tuvo que nos maten en la flor de la edad a nuestros seres queridos? Ahí hay una iglesia. Porque después se arrepintieron, creyeron y entendieron el evangelio de Cristo, porque no podían entender cómo esta gente se hizo matar prácticamente por nada. Por nada no, porque había un propósito. La expansión, ¿sabe qué es, hermanos? Es hacer obra en otros lados. Y yo profetizo que esta congregación va a hacer obra en otros lugares, en otros campos, en otros ministerios. Claro que sí. Porque todo lo que están haciendo internamente y está bien, y las aulas están bien, y los baños están recontra bien, solo tienen sentido cuando tenemos una mentalidad de expansión. El cementerio de las iglesias, ¿saben cuál es? Cuando se cierran todo y dicen, así estamos bien. No hagan olas. Qué lindo. Yo cuando a veces voy a algunos lugares que están con ese espíritu, yo lo veo en las caras de los hermanos. ¿Para qué venís con esto si estamos bien? Y saben, con esto termino. Esto está grabado, ¿no? Lo van a publicar. Mami, uy. No podés editar, Carrasco. No importa, que salga así. Salga así. Un saludo, lo está viendo mi señora y Verónica. Los saludo. Qué estupidez esto de... Pero no importa, lo hacemos igual. Lo que les digo es esto. Que los espíritus religiosos, esos no se van, ojalá fueran como lo del Gadareno. Pero los espíritus religiosos no se amortiguan, se abulonan y dicen, no. ¿Por qué? Porque el Gadareno, había algo en el Gadareno que quería salir de esa situación. Había una parte de la voluntad tomada del Gadareno que quería. Pero el religioso, ¿sabes cuál es el problema? Que está convencido de que lo que está haciendo está bien. Entonces cuando te desafían, cuando te dicen, no, está bien, así estamos bien. Cuando éramos chicos, ¿sabés que cantábamos nosotros, muchos de nosotros, una canción que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un pequeño pueblo muy feliz, el Señor es nuestro guía y nos colma de alegría, somos un pequeño pueblo muy feliz. Oh sí, miren si eso sí que es lavado de cerebro. Es un bautismo de estupidez. Porque lo que transmitía esa canción es que estamos bien así. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Que vivíamos en una cápsula. Y hasta el día de hoy, la subcultura nuestra, la subcultura evangélica, que no entiende nadie que no sea evangélico. Porque vos ponés al compañero de facultad a que escuche alguno de nuestros grandes programas radiales de las radios cristianas y dice, ¿en qué idioma están hablando? ¡Saque la perlita! ¡Saque la perlita! ¿Qué es la perlita? Los programas cristianos los puede escuchar un juez de la nación y uno con sinceridad va a decir, no, entonces hagan otra cosa.
Ay, pero el hermano tiene tan buena intención. Terminemos con la buena intención. Si vos te tenés que operar del corazón y vas al hospital y aparece un tipo todo engrasado con cosas de mecánica y dice, yo no sé nada de medicina, pero tengo buen corazón, lo quiero operar. Vos salís rajando de ahí. Porque no se trata de buena intención, se trata de pericia, de capacidad. Y hoy por hoy, muchas de nuestras cosas lo que hacen es encerrarnos más. Salgamos, por favor. Expansión 2022 quiere decir otra cosa. Quiere decir agarrar y ese que fue liberado en Gadara, que predica ahí, no que vuelva a formar parte del grupúsculo espiritual, sino que sea un misionero en el lugar donde está. Para que cuando vean, lo dijo, el loco del cementerio ahora está bien. ¿Cómo no voy a creer en ese Dios que cambió al loco del cementerio? ¿Cómo no voy a creer en ese Dios que cambió a ese drogadicto? ¿Cómo no voy a creer en ese Dios que cambió a este hombre violento en un padre amoroso? ¿Cómo no voy a creer? De eso se trata. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Me quedaría una hora más predicando, pero ya es la hora de los fideos, así que sentate, por favor. Ponete en pie, quiero decir. Salí de tu posición de sit down a stand up. Cerrá tus ojos un instante. Creo que el Espíritu te dijo a través de la palabra que expansión no es una moda, no es una diversión, no es un hobby, ni siquiera un lema, una palabra que salió de la creatividad de los pastores. Expansión es la genética del reino. Lo único que se sigue expandiendo en este mundo, ¿sabes qué es? El reino de Dios. En todo el mundo. Catedral forma parte de un proyecto en Bahía Blanca que es el proyecto del reino de Dios. Y como parte de ese proyecto, el Señor nos manda a expandirnos. El Señor nos manda a hacer movimiento externo. El Señor nos manda a confrontar espiritualmente. No con la gente, sino con los espíritus malos que inciden e influyen en la gente. El Señor nos manda a bendecir. El Señor nos manda a aceptar el rechazo. Porque necesariamente si estamos metidos en el reino vamos a tocar intereses. El Señor nos manda a desarrollar un movimiento misionero donde la gente de los barrios que se entrega a Cristo sean los pioneros, los misioneros, los que van a liderar ese lugar. La tarea que el Señor nos está encomendando en este tiempo es expandirnos. Está bien lo físico, está bien lo material, no estoy en contra de eso, pero por favor no nos quedemos en eso. No nos quedemos en eso. Quizás tengas que expandirte mentalmente, no renunciando a verdaderas creencias en Cristo Jesús, sino permitiendo que el Espíritu Santo renueve tu entendimiento y tu mente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces no avanzamos porque estamos tan abulonados a ciertos conceptos que ni siquiera tienen fundamento en el Espíritu y en la palabra. Permití que tu mente sea moldeada por el Espíritu y la palabra, no por las tradiciones, no por el legalismo que le hizo tan mal a la iglesia y le hace tan mal a la iglesia. Y decidí en esta mañana diciendo, yo me voy a expandir. Yo me voy a expandir. Esta palabra no tiene aplicación solamente con el propósito misionero de la iglesia. Esta palabra tiene propósito para tu vida personal, para tu familia, para tu hogar, para tu empresa. Salí de todo tipo de espíritu de temor, que es el que el enemigo ha querido avanzar con este tiempo de pandemia. Dios no puso en vos espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El único temor que debes desarrollar es el temor reverente. Ni siquiera tenés temor, ni siquiera tenés que tener temor de los hombres, ni aún de los hombres de Dios. Tenés que tener temor de Dios, que es otra cosa. Allí donde estás, decirle, Señor, yo me quiero expandir. Yo me quiero expandir, yo me quiero expandir.
Yo me quiero expandir. Quizás estás pensando, uy, tengo tantas dificultades, tantos problemas. Hermano, hermana, no se trata de vos, se trata de Dios. Dios te hace expandir. Pero lo tenés que desear, lo tenés que querer. Tenés que desear de todo corazón hacerlo, para que de esa manera la gloria del Señor se manifieste.